Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TV, que nos encontramos ya en el segmento de entrevista, martes 29 de agosto. Como lo he anticipado, ya están conmigo Edgardo Mira de SEICOM y Rómulo Torres del Fórum Solidaridad Perú, y con ellos vamos a hablar del extractivismo y las economías alternativas. ¿Qué es esto del extractivismo? ¿Cuáles son las prácticas que hay en América Latina y en el país? Esos van a ser los temas que vamos a hablar con nuestros invitados. Bienvenido, Rómulo, qué gusto que nos acompañe en este espacio. De igual manera, un gran saludo a todos los espectadores. Gracias a usted por estar con nosotros, Edgardo, un agrado que nos acompañe nuevamente. No, muchísimas gracias y siempre aquí a las órdenes de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar más adelante de una actividad que se va a realizar, un espacio en una universidad, de la divulgación de este foro del extractivismo y economías alternativas. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero Rómulo, creo que es importante, seguro algún amigo o alguna amiga en este momento que nos sintoniza se estará haciendo la pregunta, ¿qué es el extractivismo? Probablemente el término le suene, pero desde el estudio, desde la indagación que ustedes han venido trabajando, ¿cómo se puede definir el extractivismo? Bueno, nosotros lo definimos sobre todo al ver la extracción que se hace tanto de los recursos minerales, el petróleo, sin considerar un poco los efectos sobre la naturaleza y sin considerar también lo que demandan las mismas sociedades locales, ¿no? O sea, muchas veces se decide, bueno, por necesidades de ingresos, bueno, vamos a extraer el petróleo, vamos a extraer los minerales, vamos a talar los árboles para hacer grandes plantaciones, ¿no?, de agrocombustibles, o vamos a criar ganado, ¿no? Y se va afectando a la ecología, ¿no? Se va afectando a la ecología y el problema de afectar a la ecología sin mayor planificación es que podemos afectar las fuentes de agua, las fuentes de oxígeno con los bosques, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? También se pueden afectar muchas veces prácticas tradicionales de pueblos indígenas o pueblos campesinos. A veces cuando se quiere hacer esto quedan sin empleos y fuentes de subsistencia campesinos, pequeños productores, ¿no? Mujeres o pueblos indígenas. Entonces nos preocupa, le llamamos extractivismo sobre todo cuando es algo irracional, ¿no?, en la extracción de recursos que afecta tanto a la ecología como a las personas, ¿no es cierto? Y estamos viendo que por un deseo de beneficios o por un deseo de simplemente obtener más recursos, a veces los mismos estados están en la búsqueda de recursos, esto no se planifica y de repente cae como de sorpresa a las poblaciones, ¿no? Cae de sorpresa a las poblaciones y a veces se hacen estudios de impacto ambiental, pero no con la profundidad de vida, y por lo tanto, a pesar de ello, bueno, se tiene efectos sobre la naturaleza, ¿no? Y sobre todo cuando son tantos los proyectos extractivos, es peor, ¿no? Justamente eso le quería preguntar, Rómulo. Si hacemos un sondeo de América Latina, ¿cuáles son las industrias donde se observa más el extractivismo? ¿En qué tipo de rubros, en qué tipo de áreas se puede observar en algunas experiencias o en algunos casos de América Latina? Bueno, sobre todo el tema de la minería en los países andinos, ¿no? Minería de cobre, de oro. También el petróleo, la extracción del petróleo también es otra forma de extractivismo. También en las, como le digo, las talas de bosques para sembrar soya, por ejemplo, también, ¿no? O también, como le digo, para implantar crianza de ganado, ¿no? Entonces, todo esto, si no es algo racional, organizado, o sea, afecta, ¿no? Sería interesante que esto fuera parte de una planificación y se dijera, bueno, en este sistema ecológico sí se puede hacer este tipo de cosas, en este sistema, otro sistema ecológico no. En Sudamérica tenemos sobre todo la preocupación de que muchas de estas extracciones son en lo que es la Amazonía, que es un sistema ecológico muy rico pero muy frágil. Igual en los Andes también, ¿no? Entonces, porque en los Andes están las cabeceras de los ríos, que van luego a la Amazonía o van a las costas de Sudamérica, ¿no? También nos preocupa que en Centroamérica también se esté dando esa práctica porque también es un sistema ecológico frágil, ¿no? Sí. Y ustedes saben que, bueno, conforme se va depredando, también eso da origen a otros fenómenos climáticos también. Y más aún, todo esto nos preocupa actualmente por el cambio climático. Entonces, como hay que ser más cuidadosos, ¿no?, en cómo vamos a manejar los territorios, cómo vamos a manejar la ecología. Pero están los derechos de las personas también. Entonces, todo esto configura lo que llamamos extractivismo. Me llama mucho la atención de la intervención que nos ha brindado Rómulo. Edgardo, ¿podemos hacer una lectura del extractivismo? Él ha mencionado que Centroamérica es una región frágil y si nos centramos un poco en el caso salvadoreño, hay prácticas extractivas. ¿En cuáles son? Seguramente algún amigo tendrá pendiente la minería, pero hay otras expresiones también de extractivismo en nuestro país a los cuales hay que prestar atención por las afectaciones al medio ambiente, a las condiciones de vida de las personas. Bueno, hay que decir de que tal como apuntaba Rómulo, el concepto de extractivismo se relaciona a la extracción, digamos, de recursos del subsuelo, pero también a prácticas productivas sobre el suelo.
Y en el caso de El Salvador, el, el- el- el ejemplo más grande que tenemos y que requiere precisamente un análisis a profundidad es el tema del monocultivo basado en la caña de azúcar. Ok. Porque la caña de azúcar, como usted sabe, en el caso de Centroamérica y particularmente en El Salvador, es una industria que tiene un mercado cautivo, es decir, el mercado del azúcar en El Salvador pertenece a los productores de la caña de azúcar. Y en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, sobre todo las que se expresan en los tratados de libre comercio, el sector cañero ha sido de los más beneficiados. ¿Qué significa eso? La necesidad para los cañeros de ampliar sistemáticamente los niveles de producción. Y por consiguiente eso significa dos cosas. Uno, ampliar la zona productiva, es decir, lo que le llamamos la frontera agrícola, y por otro lado, buscar el incremento de la productividad a través del uso extensivo de agrotóxicos. Y en ese marco nosotros vemos de que efectivamente en El Salvador los daños que se están causando sobre todo al agua y al aire vienen precisamente por el uso de los agrotóxicos. Para nosotros entonces la caña de azúcar es una industria pues, de naturaleza extractiva que está está incrementando los niveles de riesgo en el país. Y en ese marco habrá que tomar en cuenta también de que el extractivismo tiene que ver con el uso irracional y la explotación irracional, por ejemplo, de los bienes hídricos. O sea, nosotros en nuestro país no sabemos exactamente cuál es el nivel de explotación que hay del agua para usos específicos, digamos, como materia prima para aguas gaseosas, e igualmente para el uso de la producción, como a través de los regantes, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí esa es una práctica también extractivista, ¿verdad? Y teníamos la amenaza más grave, que era lo de la minería, que hoy por hoy, pues como ustedes saben, fue prohibida, pero esos son ejemplos concretos de esa práctica, de esa expresión, digamos, de extractivismo en nuestro país. ¿Cuáles podríamos mencionar por la experiencia en el caso de la región andina, Rómulo, y luego con Edgardo para el caso salvadoreño y centroamericano? ¿Cuáles son las consecuencias concretas de tener prácticas extractivas en esta región? Es decir, ¿cómo le afecta a la vida del ciudadano, del campesino, del indígena, del trabajador en estas zonas que se desarrollen industrias extractivas de manera irracional, como ustedes han mencionado? Miren, quizás el poblador urbano no ve tanto esto, ¿no? Sí. O sea, porque ocurre esto más en las zonas de campo, ¿no? Y en la zona, los países de Sudamérica, en las zonas andinas o amazónicas, ¿no? Entonces, el poblador de la ciudad no lo ve tanto. Pero las consecuencias sí las va a sentir con el tiempo, ¿no? Entonces, uno es la contaminación de las aguas, ¿no? O sea, para ciertas explotaciones se utilizan una serie de elementos químicos que son contaminantes. Se está tratando de prevenir eso, pero afecta. A veces los derrames petroleros también, ¿no? Son dos consecuencias muy importantes, ¿no? Y esto va contaminando los ríos, ¿no? Y el tema de la tala, o sea, va ayudando a aumentar el cambio climático también, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Miren, lo que se requiere, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un tiempo que es un problema mundial, ¿no? De cambio climático, donde está incluso en riesgo la vida, o sea, la sobrevivencia de la humanidad a partir de unas cuantas décadas más, es importante que haya un mayor planeamiento y un mayor cuidado, que es lo que se va a hacer en cada lugar, ¿no es cierto? Justamente buscando cuidar el agua y el oxígeno, ¿no? E implica también que se considere también al aporte de las poblaciones que de repente tradicionalmente han sabido cuidar mejor los bosques o las tierras, Sí, ¿no? sí. Porque también es cierto, la Amazonía, por ejemplo, se ha mantenido porque los pueblos indígenas la mantuvieron así, ¿no es cierto? Entonces no es que estaba vacía, ¿no? Entonces también hay una serie de prácticas, pero también entonces tenemos que ir a una etapa donde justamente por los riesgos que tenemos en la vida, cuidarnos más de caer en gran consumismo, porque justamente sobre todo la minería metálica, ¿no? El petróleo tienen que ver también con que queremos consumir más y consumir más, ¿no? Aunque a veces no necesariamente tenemos el dinero. Entonces se generan miles de productos. Entonces también hay que ir a una
mayor ordenamiento de qué productos son los más necesarios, ¿no?, para producirlos, ¿no? Entonces, pero eso implica una toma de conciencia, ¿no?, ecológica y de vida de la gente, ¿no? O sea, parte de la ciudadanía tiene que ser también pensar en eso en este momento. Entonces, es por eso que nosotros animamos justamente a que se generen economías que maltraten menos el medio ambiente, ¿no?, y también a las personas, donde haya un trabajo de mayor asociatividad, ¿no es cierto?, se produzca de repente a menor escala, ¿no?, sí, pero que se produzca donde el productor vea su producto, se vea qué recursos utiliza. Eso por un lado. Entonces ahí está el enfoque de la economía solidaria, social y solidaria. Por otra parte, queremos que se reconozca también todo lo que es el trabajo de las mujeres, ¿no?, y el trabajo de cuidado también de las personas que los hombres debemos compartir también, y por eso ahí viene el aporte de las economías ecofeministas, ¿no es cierto?, y también del cuidado. Y por último, todo esto que se ha venido denominando el buen vivir, ¿no?, y que se relaciona también que viene de los pueblos tradicionales indígenas, pero también que tiene que ver con un diálogo con lo que sería la economía ecológica, ¿no?, de ver cómo tratamos a la naturaleza de tal manera que, bueno, pues no contaminemos el agua, no perdamos el oxígeno, ¿no? Entonces, y veamos pues cómo esos productos que de repente antes cuando los pueblos indígenas eran los únicos que estaban en las Amazonías o en la Amazonía o en las selvas, o sea, sabían qué cosa era bueno sacar de la naturaleza y qué cosa dejarlo, ¿no? Quizás ya cuando viene el comercio y queremos producir a gran escala, viene ese problema. Y es interesante la experiencia de un país pequeño como ustedes buscando salidas, ¿no? Es interesante. Esa idea la vamos a abordar con más detenimiento en el segundo bloque, si hay economías alternativas y expresiones alternativas que se han desarrollado en diferentes lugares de América Latina para evitar el extractivismo. Y algo, me gustó mucho esta frase, Rómulo, es la experiencia también de las poblaciones originarias, de los pueblos indígenas, que sabían qué aspectos tomar y qué no de la naturaleza para no explotarla. Luego una dinámica comercial ha sido a diestra y siniestra aprovecharse de los recursos. Pero aprovecho estos minutos que nos quedan, Edgardo, para plantear esta idea. Rómulo nos menciona, probablemente a veces las consecuencias no se miden en las ciudades, en principio. No se cae en cuenta de lo que puede significar el extractivismo, pero eventualmente hay efectos y consecuencias muy marcadas en la ciudad, en las dinámicas de las urbes. Y por otro lado es que tanto a nivel nacional de los gobiernos, particularmente el caso salvadoreño, hay una lógica en buscar la protección o la restauración de los ecosistemas, o más bien esto va en contradicción o en contraposición a esto del afán de generar producción de la caña de azúcar, exportar para generar ingresos. ¿Cómo quedan estas ideas? Vaya, en primer lugar hay que decir que efectivamente en El Salvador, igual que en el resto, estas industrias agrícolas, agropecuarias, ¿verdad?, están pensadas para buscar cada vez más niveles mayores de ganancia. Y cuando se piensa de esa manera, entonces lo que se hace es hacer acopio de diferentes materias primas, recursos tecnológicos, etcétera, más pensando en ese nivel de incremento de la ganancia que en relacionarse adecuadamente con la naturaleza. Entonces, lo que nosotros vemos es que, y para verlo de manera, la relación campo-ciudad, entonces, en el campo, dadas esas prácticas productivas, aunque en la ciudad también, ¿verdad?, la industria genera graves daños a la economía, pero digamos en el campo, entonces ahí lo que vemos son procesos crecientes de contaminación. Genéricamente hablamos del aire, suelo y agua, ¿no? Pero los más evidenciables tienen que ver con el agua y tienen que ver con el suelo, cuya expresión y manifestación concreta se puede observar en lo que se llama la cadena alimenticia. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos ahorita garantía de que los alimentos que consumimos, por ejemplo, no estén exentos de contaminación. Hay que partir más bien de que efectivamente están contaminados, ¿verdad?, por el agua y por los agrotóxicos que también se utilizan en el proceso de producción. Entonces, esto trae consecuencias, y yo creo que hay que decirlo también en El Salvador. Igualmente, cuando hablaba yo de la ampliación de la cadena, de la frontera
agrícola también supone procesos de deforestación, etcétera, que igual tienen pues un impacto en el agua, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que desde mi punto de vista, ¿verdad? Efectivamente el modelo dominante es lo que nosotros llamamos un modelo extractivista. Y cuando decimos que es el modelo dominante, lo que estamos diciendo es que se privilegia esa manera de producir para garantizar esa manera de consumir, que es a lo que hacía referencia Rómulo. Y si eso es así, eso significa entonces que la institucionalidad del Estado en general tiende a favorecer pues, esa manera de producir para ese tipo de consumo. Y en ese sentido, las afectaciones, digamos, a la naturaleza se observan, se atienden de manera marginal. Y eso significa entonces de que no se prioriza, no se privilegia esa visión desde el medio ambiente, desde lo ecológico, el tema de la producción, sino que es al revés. O sea, el medio ambiente se ve en función de la práctica productiva, de la práctica de consumo. Y en ese sentido nosotros creemos que en El Salvador lamentablemente eso es lo dominante y eso se puede ver con estadísticas bien sencillas, como por ejemplo cuando se nos plantea de que el nivel de contaminación que hay sobre las aguas superficiales, que supera el 95% de todas las aguas superficiales del país, eso seguramente se deberá reflejar en lo que son las aguas subterráneas. Y entonces, si están contaminadas, es porque hay esa utilización a gran escala, no hay ningún tipo de tratamiento y por lo tanto los ríos, los lagos, las lagunas hacen acopio pues, de todo ese proceso de contaminación que se genera en el entorno precisamente y que se deriva de estos procesos de producción. Tenemos que hacer una pausa para regresar, vamos a seguir ampliando este tema. ¿Cuál es la lectura desde la perspectiva económica que se vincula con el tema ecológico, pero también que se refleja en propuestas alternativas al extractivismo? Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Seguimos platicando con Edgardo Mira de SEICOM y Rómulo Torres del Fórum Solidaridad Perú. Hablamos del extractivismo y las economías alternativas y retomemos un poco en este bloque, Rómulo, un aspecto. Parece ser que extractivismo y modelo económico neoliberal parece ser que van de la mano, casan de manera como muy marcada en diversas expresiones de América Latina. A raíz de esto hay propuestas alternativas, hay una manera distinta de cómo plantearse la idea de producir granos, producir diferentes productos que la gente necesita para su economía y para su vida diaria, pero sin afectar el medio ambiente, pero tampoco sin generar actividades consumistas. ¿Hay una manera alterna de esto? Bueno, primero ha habido como diríamos, una división internacional del trabajo, donde a algunos países se nos ha asignado simplemente ser productores de materias primas, ¿no? Y a pesar de que hubo un proceso en los años 60, 70 de sustituir importaciones o industrializar a nuestros países, eso se ha como eliminado, se ha hecho una serie de propuestas para que nos volvamos a especializar solamente en explotación de recursos naturales. Entonces, tenemos que promover la diversificación productiva, ¿no? Muchas veces justamente por esta forma de hacer competir a los países o dividir el trabajo, por ejemplo, gente que producía textiles, de repente ya queda quebrado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a permitir, facilitar de que se dé esa industria, o sea, que se dé la industria también, en general. Ahora, junto a eso, está también el hecho de, bueno, buscar que esto se haga en las mejores condiciones también de trabajo, de derechos de las personas y de ecología, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se ha planteado trabajar desde la economía social y solidaria en asociaciones, ¿no es cierto? Sí. Y estas asociaciones han permitido, por ejemplo, producir una serie de artesanías, por ejemplo, o también textiles, ¿no? O también han habido asociaciones, por ejemplo, en el Perú para producción de café también, ¿no? También de estos hay una serie de cultivos andinos, por ejemplo, que ya no se les valora tanto. Primero se les ha dejado de valorar y después se los han llevado a otro sitio y ahora desde otro sitio se producen y ya no hay. Entonces, la quinoa, por ejemplo. Entonces, hay una serie de productos tradicionales, tanto para la medicina como para la alimentación,
que también ha generado que se formen algunas asociaciones para producir esto, ¿cierto? De la manera más adecuada y en consonancia con la naturaleza. También dentro de la economía solidaria se consideran, por ejemplo, fondos rotatorios, ¿no? O sea, fondos que se obtienen y que de repente a veces la primera parte es una donación, pero luego se le da a uno, se le da a otro, lo devuelven, ¿no? Y entonces ese fondo rotatorio también es un fondo solidario, ¿no? Sin cobrar muchos intereses, pero que ayuda justamente a que puedan comprar los insumos necesarios, ¿no? A veces se llaman banquitos, ¿no? Sí. Bancas comunales, han tenido varios nombres. Y después hay otra parte que también eso se le llama finanzas solidarias, ¿no? Y también está la otra parte del consumo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se crearon una serie en América Latina en América del Sur se llamaban comedores populares, cocinas familiares, ¿no? Donde, bueno, entonces se reunían en agrupaciones y cocinaban, ¿no? Como si fuera un restaurante, pero tratando de tener un cierto nivel de nutrición. También se creó los comités de vaso de leche, por ejemplo, también eran otras formas solidarias de abastecer demandas de consumo. Bueno, el problema de todo esto es que a veces no hay el apoyo, sí, ¿no? Para la economía solidaria. Entonces entra en competencia con otro tipo de empresas, otro tipo de productos, ¿no? De repente a esas grandes empresas incluso se le da incentivos, ¿no? Sí. Y no se le da a estas pequeñas empresas incentivos. Entonces yo creo que hay que revertir las cosas y generar más incentivos para estas industrias. Entonces dentro del presupuesto de la nación, dentro de lo que podría ser una reforma fiscal y el gasto más adecuado, habría que también incentivar a estas empresas, incluso para mejorar su tecnología, ¿no? Se han formado asociaciones a nivel también latinoamericano, tanto para lo que se llama comercio justo, como para lo que sería la economía solidaria, ¿no? Y en el tema de comercio justo, incluso varios de estos productos que se han producido bajo estas agrupaciones se han vendido en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Hay las tiendas de comercio justo en esos países. Pero para que esto se masifique necesita más apoyo, ¿no? Ahí es interesante esta idea, quiero retomar este punto para nuestro análisis de la lectura nacional. Edgardo, menciona Rómulo, la diversificación agrícola es importante, pero también fortalecer un esquema de economía solidaria. Y también en el país, en diferentes espacios intelectuales, sobre todo, se ha discutido como una propuesta alternativa. El tema es las condiciones del Estado, o el Estado puede ofrecer garantías para potenciar una economía solidaria, para crear mecanismos de redes financieras solidarias y una manera distinta de hacer las cosas, porque el esquema también se tiene, es que si no es un restaurante no voy, es que si no se produce en tal lugar no lo consumo. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando estos aspectos y sobre todo cómo desde las prácticas estatales o de las dinámicas del Estado mismo se puede potenciar estas experiencias y estas nuevas expresiones a través de economía solidaria? ¿Es posible hacerlo en el país? Mira, primero hay que tomar en cuenta de que también en nuestro país hay prácticas, hay experiencias, ¿verdad? De producción, de consumo desde la perspectiva del enfoque del buen vivir, de la economía solidaria, etcétera, y que efectivamente también presentan ese conjunto de adversidades que Rómulo hacía alusión, porque efectivamente aquí estamos a nivel de América Latina bajo este esquema o este modelo que hemos llamado extractivista, ¿verdad? Es el dominante, es el que genera, pues, digamos, las condiciones en nuestros países. Entonces, en ese marco, lo que quiero decir es que estas prácticas poco a poco van también ganando espacio, ¿verdad? Sí. Se van convirtiendo en ejemplos a seguir y desarrollando una labor quizás de hormiga, pero efectiva, ¿verdad? Y en ese sentido, muchas organizaciones sociales de pueblos originarios están en ese proceso. Ahora, lamentablemente, para lo otro, a mí me parece que necesitamos desarrollarnos aún más, o lo voy a decir de esta manera en términos políticos, necesitamos construir una correlación distinta. Es decir, nosotros debemos de reconocer que el modelo extractivista está enraizado, pues, en la sociedad, ¿verdad? Aquí estamos más a la expectativa de qué es lo nuevo que va a salir en el mercado global, etcétera, que interesados en producir
nuestros productos, para decirlo de una manera. Entonces tenemos que cambiar eso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay como 3 caminos que necesitamos. Primero, desarrollar capacidad para mostrar lo positivo que hacemos, porque desgraciadamente también lo poco que hacemos no se difunde adecuadamente, ¿verdad? Y son pocos medios. Bueno, aquí nos ha ayudado mucho para poder dar a conocer lo que hacemos, y eso ya es importante, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces necesitamos difundir más de que hay prácticas ecológicas, que hay gente que consume distinto, que etcétera, etcétera. Un segundo punto que a mí me parece fundamental es avanzar y fortalecer el relacionamiento entre las comunidades. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente, cuando hay ofertas de emprendedurismo que están muy de moda hoy, entonces se llega a las comunidades, a las cooperativas, a las asociaciones, a plantearles la idea de que hay que producir para irlo a vender a un supermercado. Sí. Y cuando llegan al supermercado es como que han logrado lo máximo, ¿verdad? Entonces, nuestra lógica es distinta. Nuestra lógica es cómo esa producción satisface las necesidades de las comunidades y cómo desde la comunidad contribuimos también a satisfacer las necesidades de otras comunidades. Porque Rómulo decía algo bien cierto a nivel global, pero también es particular. Hay unas comunidades que somos más fuertes en producir maíz, otras son más fuertes en producir frijoles, otros más fuertes en obtener pesca artesanal, etc. Entonces, de lo que se trata es de buscar un intercambio sistemático permanente adentro, ¿verdad?, y entre las comunidades, de tal manera de que nuestro enfoque sea cómo eso que producimos y que producimos bien, sin contaminantes, etcétera, sirve también para fortalecernos, pues, desde el punto de vista alimenticio. Eso significa el tercer punto. Eso no es posible si no fortalecemos los procesos de organización. Y en ese marco hay experiencias exitosas de asociatividad, de cooperativas, etcétera. Lo que pasa es que acá normalmente se hace referencia a los años 80, cuando efectivamente se impulsó un proceso de cooperativismo, pero que fue un cooperativismo contrainsurgente. Y entonces ahí no importaba si se iba a producir o no, sino que lo que importaba era que a los cooperativistas convertirlos en gente que no tuviera capacidad de moverse, de movilizarse, de protestar, de demandar. Ese cooperativismo no lo queremos. Queremos otro tipo de cooperativismo, queremos otro tipo de asociatividad que, reitero, ponga en el centro, pues, ¿verdad?, de sus decisiones la necesidad de producir, y que esa producción sea en primera instancia para ir satisfaciendo las necesidades también de las comunidades. Quiero aprovechar estos últimos minutos que me restan para tener las apreciaciones sobre algo, Rómulo. El extractivismo genera conflictividad social. ¿Cuáles son esas expresiones de conflictividad social en América Latina? Es decir, ¿qué grupos están generando los conflictos a raíz de las prácticas extractivas? Y que es importante que los amigos y amigas de la audiencia lo tengan claro, porque esto puede generar diferencias de intereses, pero de prioridades, y en algunos con un enfoque más de ganancia, otros con un enfoque más de derechos, de reivindicar los recursos que disponen, pero con un uso racional de esto. ¿Dónde se materializan los conflictos sociales derivados del extractivismo? Bueno, justamente creo que ese es un tema fundamental, y por eso es un tema que requiere salidas, ¿no? O sea, hay pobladores, pequeños agricultores, campesinos, campesinas, comunidades nativas, indígenas, que sienten que eso no les favorece, ¿no? No les favorece, primero porque pueden perder terrenos, pueden contaminarse el agua, y porque ya han visto también que con estas inversiones a veces se les ofrece trabajo, ¿no?, y nunca llegan a tener ningún trabajo. Se dice, vamos a hacer una obra con la que le van a tener electricidad, y nunca tienen electricidad. Entonces hay una desconfianza, y entonces simplemente es una decisión, diríamos, de las personas: eso no nos conviene, ¿no es cierto? Y muchas veces llegan estas propuestas y no están en ningún plan local ni en ningún plan regional. O sea, se establecen por prioridades nacionales. Entonces es algo impuesto, no dialogado, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido,
sí requiere una salida porque justamente también hay que conversar con lo que la gente desea, ¿no es cierto? Y quiere y piensa y además lo vive directamente. Entonces, a veces no hay esa voluntad de comprender o de dialogar. Y yo creo que esto requiere justamente un diálogo nacional alentado por lo que diríamos un diálogo político. ¿Qué cosa nos conviene a todos, ¿no? Eso es parte de un pacto nacional, es parte de la convivencia, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, en Sudamérica, lo voy a decir principalmente, ya que yo vengo de ahí, o sea, hay muchos conflictos generados por esto. Sí. O sea, conflictos en el sentido de que la gente dice, no nos parece, o denos más información, y hay respuestas a veces impositivas o un poco violentas, ¿no? O sea, no se dé el verdadero diálogo. O sea, para mí el que genera el conflicto es el que responde, no es tanto el que dice, por favor, explíqueme un poco más, ¿no? Y entonces a veces hasta se promueven divisiones en las organizaciones para que algún sector se acepte el proyecto o no. Por eso también incluso ahora tenemos la propuesta del derecho a la consulta, sí, ¿no? Y a veces también eso no se cumple de la mejor manera, ¿no? Entonces, todo esto implica conversar de que realmente hay todo un sector de la población que no está de acuerdo con el extractivismo, ¿no? O no le han aclarado, o sea, no le han precisado bien cómo tendrían que ser las cosas para que sea favorable. Y, por lo tanto, hay que permitir y sobre todo, ayudar al pequeño agricultor que está en esos territorios, ¿no? Que muchas veces produce, pero esto les va a afectar, ¿no es cierto? O a veces no hay canales para su mercado. Y por eso es que se forman estas redes solidarias también, o se pueden formar y hay que alentarlas, ¿no? El cooperativismo, todo eso para que ayude a sacar los productos, ayude a que tengan un financiamiento, ayuda a que innoven tecnológicamente, ¿no? Cierro con esto, Edgardo. ¿Cómo vemos la conflictividad social propiciada por las prácticas extractivistas en el país? Y también aprovechar estos minutos que nos quedan para hacer la invitación a los amigos y amigas, porque entiendo hay un foro, extractivismo y economías alternativas, cuándo se va a realizar, dónde se va a hacer, en qué horas, porque seguro hay gente que está interesada y quiere ampliar más y quiere conocer un poco más para que los amigos puedan tener estos datos. No, mira, normalmente nosotros la conflictividad social está, incluso le llamamos conflictividad socioambiental, ¿verdad? Eso significa de que la sociedad, pero digamos las comunidades, las organizaciones sociales, los pobladores en general, resienten un modelo, ¿verdad?, que es inconsulto, sí, ¿verdad? Un modelo que no analiza, que no estudia las condiciones ambientales, mucho menos socioambientales de la zona, que no propone efectivamente abordajes o tratamientos adecuados entre la producción y la regeneración de la misma naturaleza, etc. Ahora, esta conflictividad, nosotros, por ejemplo, quizás como el punto donde más se observa es en el tema del agua, ¿verdad? Y es quizás donde hay una mayor movilización y mayor organización de la gente a nivel nacional, y creo yo que eso sustenta o sustentó en su momento, por ejemplo, la lucha por la prohibición de la minería metálica, y sustenta hoy la lucha por la Ley General de Aguas y la necesidad de elevar a rango constitucional, sí, el derecho humano al agua, sí, ¿verdad? Y eso tiene que ver porque las comunidades resentimos, por ejemplo, ese uso agresivo, extensivo en los cultivos, por ejemplo, y los procesos de contaminación que se derivan de ahí, lo cual aporta a ese nivel creciente de escasez de agua que observamos en nuestro país. Resentimos, por ejemplo, ese nivel de explotación de las fábricas que utilizan agua para la producción de agua gaseosa, por ejemplo, ¿verdad? Donde se apropian de todo, pues, ¿verdad? Ellos abren los pozos que quieren, utilizan la cantidad que quieren, sí, y lo peor es que no asumen ningún costo ni económico, mucho menos social sobre el uso de ese usufructo, pues, que hacen del agua. Entonces yo creo de que en la medida que se vaya estableciendo esas perspectivas de actividades económicas extractivistas que pueden visualizarse incluso, por ejemplo,
en monocultivos como el aguacate, como el cacao, más allá de la caña de azúcar, que es a la que hemos referido. Y hago mención de esto porque sé que en el país hay esas iniciativas, ¿verdad?, que también tendrán seguramente un impacto. Entonces, en ese sentido es que para nosotros, digamos, en el país, esa conflictividad va a estar asociada siempre al tema del agua. Estamos por cerrar, solo me gustaría, Edgardo, los datos de Sí, la ahorita actividad. voy. Sí, los datos de la actividad, el horario, el lugar y un poco los ejes temáticos que se van a abordar. Excelente. Bueno, estamos hablando de un foro el día de mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Okay. En las instalaciones, en el auditorio Elba Iselina Ramos de la Universidad Centroamericana UCA, conocida como UCA, ¿verdad? Vamos a tener un panel en el que vamos a abordar, primero vamos a presentar precisamente este libro que se llama Utopías Reales, que vamos a abordar precisamente lo de las economías alternativas, ¿verdad? Y un segundo panel donde queremos discernir sobre la politización, para decirlo de una manera, de la lucha frente al extractivismo. Okay. Y en ese marco, a nosotros los salvadoreños nos corresponde, y creo yo que bueno, pues que también se nos da oportunidad en este tipo de foros de compartir nuestra experiencia exitosa de lucha frente a la minería metálica, sabiendo que no es todo, pero que es un aporte, es un ejemplo que también tenemos que analizar y discutir. Y esperamos que dure hasta las 2:30 de la tarde. Hacemos una invitación a todos los televidentes para que nos acompañen y puedan ser parte, pues, porque aquí no se trata solo de que vamos a escuchar, sino que queremos abrir un espacio para diálogo, que la población pueda, los asistentes, perdón, puedan opinar, puedan sugerir, puedan comentar, y que efectivamente estos sean procesos también de construcción colectiva respecto a lo que nosotros esperamos y queremos para nuestro futuro. Perfecto, Edgardo, gracias. La invitación entonces está hecha, 8:30 de la mañana, auditorio Elba Iselina de la UCA, en donde se va a hablar del extractivismo y economías alternativas. Gracias por habernos acompañado, Rómulo, un gusto. Muchas gracias. Gracias también, Edgardo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, y siempre ahí estamos a sus órdenes. Muy amables. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos.